Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a hablar de tumores de pulmón. Yo les recomiendo que antes de empezar a escuchar esta clase, vayan a la clase de métodos diagnósticos para el estudio del pulmón, de manera que van a poder aprovechar mejor algunas cosas que están desarrolladas en aquella clase y vamos a aplicar acá. Bueno, yo soy la doctora Falkov y vamos a empezar con la clase entonces. Bueno, vamos a hablar de cáncer de pulmón, que históricamente les quiero contar que hasta los años 50 aproximadamente era muy raro, y a partir de 50, con el hábito de fumar cigarrillos, fundamentalmente cigarrillos, la exposición creciente al hábito hizo crecer la incidencia de cáncer de pulmón de manera exponencial. El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en el mundo, 24% de las muertes en hombres y 21% en las mujeres. Casi el 90% de los cánceres de pulmón ocurre en fumadores, y para cada fumador el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón es cercano al 20%. Les quiero contar que todos los tipos de cáncer de pulmón se relacionan con el tabaquismo. Según datos estadísticos, lo que informa el Instituto Nacional del Cáncer, en el año 18 en la Argentina tuvo una tasa de incidencia de 200 casos, poco más de 200 casos cada 100.000 habitantes. Esto nos posiciona entre los países del mundo con una incidencia de cáncer de pulmón media a alta. Esto corresponde a 125.000 casos nuevos de cáncer por año, de cáncer de pulmón, en ambos sexos. Según datos estadísticos de la OMS, en la Argentina hubo casi 130.000 casos de cáncer de pulmón en el año 18. En esta estadística, con un predominio de cáncer en las mujeres con respecto a los hombres. Y el otro dato que importa es que produce casi 70.000 casos de muerte por cáncer de pulmón eh, por año en la Argentina. Siguiendo con las estadísticas de la OMS, vemos que dentro de los cánceres en el mundo, el pulmón ocupa uno de los lugares más importantes en cantidad, con 2 millones de casos nuevos de cáncer de pulmón por año, ligeramente inferior a la presentación en mama y ligeramente superior a la presentación de cáncer colorectal en el mundo. En cuanto a las muertes por cáncer de pulmón, por cáncer, el pulmón está en el primer lugar en el mundo, por encima de todos los otros cánceres. Si vamos a esta estadística, a los datos de Argentina, vemos que el cáncer de pulmón está tercero en ambos sexos, luego del de mama y colorectal, y el de próstata y colorectal, respectivamente, en mujeres y en hombres. El cáncer de pulmón es una neoplasia de muy mal pronóstico, a pesar de todos los esfuerzos tecnológicos implementados y de investigación. La mayor supervivencia no supera el 15% a los 5 años. Y si vamos a las tasas de mortalidad, vemos que en la Argentina el cáncer de pulmón en mujeres es inferior al de la mortalidad por cáncer de mama, y en hombres la mortalidad ocupa el primer lugar en el cáncer de pulmón con respecto a los otros tipos de cáncer. Otro dato que interesa es que
si vemos las curvas de incidencia y las tendencias de mortalidad por cáncer de pulmón en la Argentina, vemos que la curva de mujeres va en aumento desde el año 2000, en cambio la de hombres va en disminución. Esto remite a los patrones de tabaquismo en la población con una antigüedad de 30 años. Las mujeres se fueron incorporando posteriormente al hábito del tabaquismo y esto se está expresando en las curvas de incidencia y de mortalidad por cáncer. Indudablemente la primera causa de desarrollar cáncer de pulmón es el tabaco. Es importante la composición de los cigarrillos, que si bien bajaron los niveles de alquitrán y nicotina, como comercialmente le han agregado sustancias aditivas, esto no se ha producido esta baja en la incidencia del cáncer de pulmón. El riesgo aumenta con la duración del hábito de fumar y la cantidad de cigarrillos fumados. Con ello se obtiene un índice que es el índice PAC-IER. Es directamente proporcional el riesgo con ese índice. Ocupacionalmente existen otros agentes que inciden en el desarrollo del cáncer de pulmón, el asbesto, que está dentro del amianto, que es una sustancia que está prohibida en este momento, pero igual se sigue usando, incrementa 7 veces el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. La exposición industrial a otros agentes múltiples también incide en el desarrollo del cáncer. Dentro de los factores ambientales, el tabaco también es el principal factor ambiental. Por el riesgo que produce, incrementando el desarrollo del cáncer de pulmón en no fumadores expuestos por sus cónyuges o en sus sitios de trabajo, lo que se llama fumadores pasivos. Incrementa notablemente hasta el 20 y el 30% en el cónyuge y en los compañeros de trabajo la probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón de un paciente no fumador expuesto a un ambiente fumador. También hay agentes en la contaminación atmosférica y otros agentes múltiples en que hay involucrados también algunos agentes virales y otros. El hecho de que solo una parte de los fumadores desarrollen cáncer de pulmón sugiere que existe un perfil de susceptibilidad individual para el desarrollo de esta enfermedad. Aunque se han identificado ciertos genotipos, aún no se reconoció un determinado linaje genético. Hay múltiples candidatos génicos a conferir mayor susceptibilidad para desarrollar cáncer de pulmón. Muchos ya están definidos, otros se encuentran en estudio y esto es motivo de investigación permanente. Diferentes genes que actúan a nivel de distintos momentos de la replicación celular. Los datos actuales argumentan a favor de un mecanismo poligénico en la susceptibilidad al cáncer de pulmón, donde los alelos involucrados se van adicionando de manera creciente y van confiriendo un genotipo de riesgo. ¿Cómo se presenta un paciente con cáncer de pulmón? Se va a presentar con signos y síntomas locales primariamente, que consisten en tos y hemoptisis, signos y síntomas derivados de la obstrucción que produce el tumor en la vía aérea, como atelectasia o neumonía posobstructiva, o por presencia de derrame pleural. Pueden ser también síntomas, depende del estadio, síntomas y signos que revelen la extensión extrapulmonar intratorácica. Y estos son
dolor torácico, obstrucción de la vena cava superior, disfagia, que es la dificultad para tragar, síntomas cardíacos y disfonía. O también se puede presentar por signos de órganos a distancia, producto de la localización metastásica de los cánceres. También el paciente se puede presentar, sobre todo en estadios más avanzados, con síntomas sistémicos comunes a muchos cánceres, a la mayoría de ellos, que son anorexia, pérdida de peso, debilitamiento general, fiebre, un síndrome que denominamos de impregnación. O también por síndromes paraneoplásicos. Los síndromes paraneoplásicos, ustedes los estudiaron seguramente en Patología 1, se trata de signos y síntomas producidos por la liberación de alguna sustancia hormonal o un polipéptido símil hormonal que va a generar diferentes síndromes que pueden ser endocrinos, neuroendocrinos, etc. Aquí tienen una lista en el libro, lo tienen explicado. Bueno, para el diagnóstico del cáncer de pulmón, lo primero de lo que vamos a disponer es de las imágenes. Un paciente va a llegar al patólogo luego de que un clínico o neumonólogo observó una lesión. Luego de este paciente que tosía o tenía alguno de los signos o síntomas que dijimos, es un paciente que tose, va al médico, se le hace una placa, se le hace una tomografía y si la presunción diagnóstica va aumentando, va a llegar a través de una muestra al patólogo. Las imágenes en cáncer de pulmón sirven no solamente para el diagnóstico, sino también para el control de la evolución. Van a servir para estadificar al paciente y para controlar su tratamiento, los efectos del tratamiento y cómo evoluciona. Así podemos tener las radiografías de tórax, que es la primera imagen que se le va a tomar a un paciente en general, donde se puede detectar la masa tumoral, se puede detectar la invasión de la pared, el compromiso de órganos vecinos, el derrame y la telectasia o neumonía. La tomografía, por supuesto, es el método de elección en donde vamos a ver mejor el compromiso mediastinal y la detección de la invasión de la pared torácica. La resonancia magnética no es un método muy usado, actualmente se utiliza más la tomografía con contraste para ver la invasión del canal medular o el compromiso de los grandes vasos. Y el PET sí es un método que se va a utilizar sobre todo en la evolución para la detección de metástasis. Los métodos diagnósticos ya los dijimos, va a depender de que se trate de una lesión central o periférica para definir las vías de acceso y de cómo seleccionar la muestra para poder diagnosticar esa lesión presuntamente tumoral que tiene el paciente. Pasando directamente entonces a los tumores, vamos a seguir la clasificación de la OMS del año 2015, que es una clasificación que tuvo muchos cambios, sobre todo en los adenocarcinomas y en la forma de diagnosticar las biopsias pequeñas. Vamos a hablar, acá vemos que tenemos el adenocarcinoma, lesiones preinvasoras del adenocarcinoma, el carcinoma escamoso con su lesión preinvasora, tumores neuroendocrinos con su lesión preinvasora también, carcinomas de células grandes, adenoscamosos pleomórficos, carcinomas con elementos pleomórficos, carcinomas del tipo de glándulas salivales y tumores benignos. A diferencia de otros órganos, los tumores benignos en pulmón son muy poco frecuentes. Son mucho más frecuentes los tumores malignos que los benignos en pulmón. También
En la clasificación están incluidos los tumores mesenquimáticos de todo tipo, los tumores linfohistiocytíticos, tumores ectópicos y los tumores metastásicos. Sin duda, los tumores metastásicos son los tumores más frecuentes en pulmón. En esta clase vamos a hablar de los tumores epiteliales malignos. Esto es lo que vamos a desarrollar. Vamos a hablar fundamentalmente del adenocarcinoma, el carcinoma de células escamosas, los neuroendocrinos. Y vamos a hablar con menor profundidad de los carcinomas de células grandes, carcinoma pleomórfico. La incidencia del cáncer de pulmón tiene un rango de edad de los 50 a 80 años con un pico a los 60 a 70. Desde el punto de vista histológico, se pueden dividir en dos grandes grupos según sean de células no pequeñas o de células pequeñas. La mayor parte de los carcinomas de pulmón son de no células pequeñas y estos incluyen fundamentalmente el adenocarcinoma, el carcinoma escamoso, carcinoma de células grandes y los carcinomas pleomórficos. Los carcinomas de células pequeñas representan un 20% de los carcinomas, hasta un 20% de los carcinomas de pulmón. En cuanto a la frecuencia comparativa, según los tipos histológicos, vemos que el adenocarcinoma es el carcinoma de pulmón más frecuente y es mayor la incidencia en mujeres que en hombres. Le sigue el carcinoma escamoso en frecuencia con una incidencia mayor en hombres, el carcinoma de células pequeñas, menos de un 20%, y los demás con menores porcentajes. El adenocarcinoma es el más común de todos los cánceres, también es el más común de los no fumadores. Representa, como dijimos, cerca del 40% de todos los cánceres invasores. Como dijimos, es más frecuente en mujeres que en hombres. Topográficamente, generalmente, es periférico, puede afectar la pleura, pero también se ven adenocarcinomas centrales. Definimos como adenocarcinoma, según la OMS, a un tumor epitelial maligno con diferenciación glandular, como vemos acá, o con producción de mucina. En este caso se requiere su comprobación con técnicas de mucina, o con expresión inmunofenotípica de neumonocitos, como vemos acá un ejemplo con expresión de TTF1, que es el marcador más específico y sensible para marcar neumonocitos y para diferenciar adenocarcinomas de otros tipos de carcinomas. Desde el punto de vista carcinogenético, existen dos grandes vías de desarrollo de adenocarcinoma. Uno es el camino de señalización del factor de crecimiento epidérmico y el otro es el de señalización del CARRAS. El del factor de crecimiento epidérmico es el más frecuente en los pacientes no fumadores. Acá vemos macroscópicamente adenocarcinomas invasores. Acá vemos uno pequeño que tiene bordes irregulares. Tiene categóricamente una expresión macroscópica completamente distinta del resto del parénquima. Es sólido, blanquecino con áreas grisáceas. Frecuentemente indenta la pleura, el cáncer de pulmón, infiltra la pleura indentándola y muy frecuentemente contiene depósitos antracóticos en su crecimiento. Acá vemos una pieza no fijada y vemos este cáncer de pulmón que es bastante grande y vemos que está llegando a la pleura. Hay que estudiar histológicamente bien esa pleura a ver si está infiltrada o no.
en este caso está indentada y esto es bastante característico de la infiltración pleural. El adenocarcinoma invasor, del que vamos a hablar ahora, es un carcinoma extremadamente heterogéneo. La mayor parte de ellos está constituido por más de un patrón microscópico. Esto en las clasificaciones anteriores se clasificaba como adenocarcinoma con subtipos mixtos. Pero como casi todos los adenocarcinomas tienen varios patrones, todos los adenocarcinomas entraban en esa categoría de con subtipos mixtos. Esto no permitía sacar conclusiones en cuanto a los diferentes pronósticos que tenían cada uno de ellos. De manera que esto fue un motivo de estudio durante mucho tiempo y la clasificación actual incorpora un elemento que es clasificar al adenocarcinoma por el patrón microscópico predominante. Así, los patrones que se describen son el patrón lepídico, que es un patrón nuevo que incorpora esta clasificación, es un patrón de crecimiento en el que está respetada la arquitectura alveolar y las células neoplásicas revisten los alvéolos sin modificar mayormente, sin infiltrar el estroma en el septo alveolar. El patrón acinar es conocido por ustedes, es un patrón que conforma glándulas, túbulos, estructuras con luces. El patrón papilar está constituido por estructuras papilares, que son ejes conectivos vasculares, revestidos por epitelio atípico, y a medida que se ramifican, son papilas secundarias, terciarias, a medida que se van complejizando. El patrón sólido es un patrón en nidos sólidos, que para que se los clasifique como adenocarcinoma tienen que tener mucinas. De esta forma se ve que tiene, esta es un preparado teñido con paz, y se ven las vacuolas de mucina teñidas con paz positivas. Es necesario demostrar la presencia de mucina para diagnosticar este patrón como adenocarcinoma, porque si no sería un carcinoma indiferenciado y quedaría dentro de la categoría de carcinoma no de células pequeñas. El patrón micropapilar, recién incorporado en esta clasificación, es un patrón en el que las células neoplásicas crecen como estructuras pseudopapilares, porque crecen hacia la luz, elongándose, pero no tienen eje conectivo. O sea, son proyecciones papiliformes constituidas exclusivamente por epitelio atípico. Como no tienen estromas, son muy friables, entonces se desprenden fácilmente y quedan en la luz alveolar en forma de nidos o a veces de anillos. Vamos a retomar el tema enseguida. Bueno, entonces para diagnosticar un adenocarcinoma es necesario contabilizar el porcentaje en que está representado cada uno de estos patrones, y de esa forma se diagnostica el adenocarcinoma como adenocarcinoma predominantemente lepídico o adenocarcinoma predominantemente acinar o predominantemente papilar o predominantemente sólido o micropapilar. Retomando entonces estos dos últimos patrones, vemos el patrón sólido, que es un carcinoma que no tiene, con técnica de hematoxilina diosina, no tiene diferenciación glandular. Vemos algunas células más claras que podrían ser vacuoladas, pero esto hay que probarlo para llamarlo adenocarcinoma.
Entonces, lo podemos hacer con una técnica de histoquímica, tiñéndolo con mucinas, o con una técnica de inmunohistoquímica, marcando estas células con TTF1, que es, como dije hace un rato, un factor de transcripción tiroideo, pero se utiliza como un marcador de diferenciación de neumonocitos, marca neumonocitos normales y neumonocitos neoplásicos, y es un marcador sensible y específico. Bueno, el patrón micropapilar del que hablamos recién, vemos que las papilas, como dije, se sueltan porque no tienen estroma que lo sustente, crecen muy largas, a veces son muy filiformes, y entonces se rompen y se desprenden fácilmente, en forma de células sueltas, de grupitos de células o en forma de anillos celulares. Conforman esta especie de anillitos al soltarse que se diseminan a través de los poros de alvéolo a alvéolo. Es la diseminación a través de las paredes alveolares, a través de los septos alveolares. Es una forma de diseminación de estos adenocarcinomas de pulmón. Estos dos patrones son patrones de mal pronóstico, son los patrones de peor pronóstico del adenocarcinoma de pulmón. Una de las novedades entonces de esta clasificación es que el hecho de clasificar por tipo histológico predominante define un pronóstico. Por otro lado, la otra novedad es la eliminación de un término que resulta un término muy confuso, que es el de carcinoma bronquiolo-alveolar. Lo que antes llamábamos carcinoma bronquiolo-alveolar, lo vamos a reemplazar hoy por el término de patrón lepídico. Ustedes en los libros todavía van a encontrar muchas veces el término de de carcinoma bronquiolo-alveolar porque es un término muy arraigado en la nomenclatura médica. Entonces el término lepídico, que fue retomado de la literatura vieja, de una descripción del año 60, significan células tumorales que proliferan revistiendo las paredes alveolares con conservación de la arquitectura alveolar, así como están viendo en este preparado. Este es un patrón de buen pronóstico y es el patrón que antes se llamaba bronquiolo alveolar, como dije. Por otro lado, puede ser el revestimiento epitelial de tipo no mucinoso o de tipo mucinoso. Acá vemos un adenocarcinoma que tiene un patrón de crecimiento lepídico, o sea, está conservada la arquitectura septal alveolar, y el revestimiento epitelial es un revestimiento cilíndrico mucosecretante. Inclusive vemos los espacios aéreos están repletos de moco. Esto es entonces un patrón lepídico mucinoso. Este tumor muy frecuentemente hace diseminación aerógena. Acá lo vemos con pequeños grupos de células colgajitos de este tumor que se desprenden de este tumor, que es muy friable, y se diseminan a través de los alvéolos. Esto hace que el pronóstico de este tumor sea muy malo y este tumor de esta forma adopta formas de crecimiento neumónicas. En este caso vemos una diseminación, una consolidación de todo un lóbulo por este tumor que es un adenocarcinoma mucinoso. Estos tumores se los considera adenocarcinomas mucinosos invasores, son multifocales, multilobares, a veces incluso bilaterales,
se caracterizan por tener mutado el KRAS en la mayor parte de los casos, y esto los diferencia del resto de los adenocarcinomas. Estos adenocarcinomas, que antes se llamaban entonces con patrón bronquiolo-alveolar, hoy es un adenocarcinoma mucinoso invasor predominantemente lipídico. Bueno, retomando entonces la diferenciación por grupos pronósticos, acá está graficado en este trabajo las curvas de supervivencia, donde vemos que la del adenocarcinoma predominantemente lipídico está muy arriba, o sea, tiene mucha supervivencia. La del adenocarcinoma cinar y papilar están en el sector intermedio, y la del carcinoma sólido y el micropapilar están son las peores curvas de supervivencia. Inclusive la micropapilar decrece mucho más rápido que la otra. Concluimos entonces que el diagnóstico de los adenocarcinomas, diferenciándolos por patrones microscópicos, aporta pronóstico. Y así tenemos un grupo de alto grado, un grupo de pronóstico intermedio y uno de bajo grado. Acá les dejo un par de referencias sobre estos temas de diferenciación en grados de adenocarcinomas, para quienes les interese profundizar en esto. Entonces, habíamos dicho que otra de las características de esta clasificación es que diferencia nuevas categorías: el adenocarcinoma in situ y el adenocarcinoma mínimamente invasor. Entonces, para la clasificación del 2015, las lesiones tempranas son: dentro de las lesiones preinvasoras, la hiperplasia adenomatosa atípica es una lesión que ya estaba en la clasificación. La incorporación es del adenocarcinoma in situ, y una lesión invasora, pero mínimamente invasora, ahora vamos a ver lo que es, lo vamos a llamar adenocarcinoma mínimamente invasor. Acá vemos estos segmentos, campos, perdón, de parénquima pulmonar, en los que observamos, en este caso, un alvéolo, en este caso uno y parte de otros tres, acá otro poco, de revestimiento celular epitelial atípico. Lo vamos a ver a mayor aumento. Acá vemos que es un epitelio francamente atípico que compromete muy pocos alvéolos. Si hacemos un factor de proliferación celular como el Ki67, vemos el franco incremento de la duplicación celular en este foco de epitelio de revestimiento atípico. Esto entonces es una hiperplasia adenomatosa atípica, que para definirla tiene que no superar un diámetro de medio centímetro. Es una proliferación de neumonocitos 2 o de células de clara con leve a moderada atipia que no supera el medio centímetro de diámetro. La siguiente entidad entonces, el adenocarcinoma in situ, es un adenocarcinoma con patrón lipídico puro, puede ser no mucinoso o mucinoso. Imagenológicamente se lo observa como un nódulo circunscripto con una tonalidad grisácea que corresponde a un patrón radiológico de vidrio esmerilado. Y bueno, acá tenemos un ejemplo no mucinoso con bastante atipía, y un mucinoso que prácticamente no se le reconoce atipía, generalmente son así. Concluyendo, un adenocarcinoma in situ es un adenocarcinoma solitario, o sea, un nódulo único de hasta 3 centímetros de diámetro, con patrón lipídico puro, sin invasión estromal, ni linfohemática, ni diseminación aerógena, ni invasión pleural.
El diagnóstico de esta lesión requiere el estudio histológico completo de la pieza de resección para descartar que en algún foco hubiera un foco de infiltración que lo sacaría de esta categoría de clasificación. Estos tumores tienen una sobrevida excelente. Acá vemos una macroscopía de un adenocarcinoma in situ no mucinoso arriba y vean que tiene muy poca diferenciación, es bastante difícil verlo en la macroscopía. Y abajo ven uno mucinoso, un adenocarcinoma in situ mucinoso. Fíjense que este mide menos de 3 centímetros con la regla que entonces, la otra entidad nueva, que es un carcinoma invasor, pero mínimamente invasor, así lo vamos a llamar, se trata de un adenocarcinoma con patrón lipídico predominante, como este que ven acá. Pero si ustedes siguen el curso desde la periferia, en este caso desde la periferia hacia esta zona, ven que hay una densidad tumoral mayor y ya se pierde el patrón histoarquitectural del pulmón, que es el característico que debe mantenerse en el adenocarcinoma con patrón lipídico. Y si vemos a mayor aumento, vemos que esa zona que vemos más densa está constituida en realidad por un patrón de proliferación acinar y con un estroma muy desmoplásico. Es un área infiltrante. Adentro de este adenocarcinoma predominantemente lipídico observamos un área infiltrante. Esta entidad tiene un patrón en vidrio esmerilado también en la tomografía, pero fíjense que donde está la flecha tiene un foquito de opacidad como de tejido compacto, de tejidos blandos, blanca, que refleja el área invasora de este tumor. Los criterios para definir un adenocarcinoma mínimamente invasor son que sea un nódulo único menor a 3 centímetros, que tenga patrón lipídico predominante y que su área de invasión no supere el medio centímetro de diámetro. Tampoco tiene que tener diseminación linfomática, ni aerógena, ni invasión pleural. Lo mismo, el diagnóstico de esta entidad requiere el estudio completo de la pieza de resección. Con esta flor patagónica que se parece tanto al virus que nos ataca, cambiamos de tema. Cambiamos rotundamente de tema entonces y pasamos al otro carcinoma no de células pequeñas, segundo en frecuencia, que es el carcinoma escamoso. Que comprende aproximadamente al 20% de los cánceres invasores, es más frecuente en hombres, fuertemente relacionado al tabaquismo. Se instalan tras una serie de eventos relacionados con el humo del tabaco, desarrollando un continuo de lesiones, que ahora vamos a ver. Generalmente es central y suele cavitarse. Definimos carcinoma escamoso, según el criterio de la OMS, como un tumor epitelial maligno con diferenciación escamosa. Esa diferenciación escamosa la podemos ver por presencia de puentes intercelulares o por queratinización. La queratinización la podemos ver como queratinización de células individuales, esto se llama disqueratosis, esto es un disqueratocito, o por formación de perlas córneas. Y el otro criterio para diferenciar carcinoma escamoso, si no tiene ninguno de estos dos, es el inmunofenotípico, que debe marcar con marcadores de diferenciación escamosa. Estos son el P40 o P63.
tanto el TTF1 que mencioné antes para diferenciación inmunofenotípica de adenocarcinomas, como el P40 de carcinomas escamosos, son marcadores nucleares y su marcación debe ser intensa y difusa. Son factores de transcripción. Vemos en esta diapositiva que se produce una serie de eventos desde el epitelio normal hasta el carcinoma invasor, donde tenemos un epitelio normal, luego una hiperplasia de células de reserva, una metaplasia escamosa, las células de reserva maduran y se van transformando en escamosas. Si esa maduración sufre determinadas mutaciones, va a sufrir una desorganización del epitelio que va a ocupar diferentes porciones del espesor epitelial y va a hacer una displasia. Y cuando ocupe todo el espesor epitelial será un carcinoma in situ, y si rompe la membrana basal, un carcinoma invasor. Hay una progresiva pérdida de la maduración con incremento del tamaño, pleomorfismo celular y engrosamiento epitelial. Acá vemos algunos ejemplos, vemos la hiperplasia de células basales, vemos la hiperplasia de células caliciformes. La hiperplasia de células caliciformes no es precursora del carcinoma in situ, sí la de células basales. Acá vemos la metaplasia escamosa, cómo las células basales empiezan a organizarse, a madurar y maduran hacia un epitelio escamoso. La displasia de grado moderada a severa según cuánto ocupe del espesor epitelial, y el carcinoma in situ cuando ocupa todo el espesor y presenta mitosis. Bueno, el carcinoma de células escamosas en general, como dijimos al principio, son tumores iliares. Vemos que reemplazan el parénquima pulmonar con bordes poco netos, con todas las características de malignidad. Es un tejido más bien firme, pero cuando se reblandece cuando se necrosa, y por eso se llega a quistificar por necrosis. Acá vemos otros ejemplos en donde observamos este tumor bien iliar. En la tomografía vemos acá el crecimiento alrededor de las luces, y acá observamos la pieza fijada en la que vemos el carcinoma que está reemplazando la pared bronquial y ocluye la luz. Esta foto es extraída del Robbins. Me gustaba mostrárselas porque se ve un gran carcinoma escamoso que llega a la pleura, y acá hay que estudiar muy bien esta pleura para ver si está infiltrada. Pareciera que sí. Bueno, desde el punto de vista microscópico los clasificamos en queratinizantes y no queratinizantes, y a su vez van a ser bien diferenciados, moderadamente diferenciados o poco diferenciados, de acuerdo a lo fácil o difícil de poder evaluar esa diferenciación escamosa. En este caso, en el caso de la izquierda, tienen un carcinoma escamoso muy bien diferenciado, con mucha diferenciación escamosa, ven casi todas las células diferenciadas. En el de la derecha lo ven, el de la izquierda es queratinizante, el de la derecha no tiene queratinización. Y ven que tiene áreas bien diferenciadas, escamosas, y áreas en las que puede resultar más difícil darse cuenta si tienen diferenciación escamosa. Acá vemos un caso de un carcinoma escamoso poco diferenciado, no queratinizante, y es imprescindible realizar la inmunomarcación con marcadores escamosos
como el P40, que como dijimos es un marcador de transcripción nuclear que debe ser positivo, intenso y difuso, y también podemos hacer citoqueratinas de alto peso que marcan a los tejidos escamosos y también a los carcinomas escamosos. Pero vean que este tiene una disposición en nidos con empalizada periférica. Esa empalizada periférica que hace parecer la capa basal le da nombre a esta variedad de carcinoma escamoso, que es la única y que es el carcinoma basaloide. Hablamos hasta ahora entonces de las nuevas categorías del adenocarcinoma, de las definiciones nuevas con respecto al adenocarcinoma invasor, las aplicaciones de la inmunohistoquímica, y ahora vamos a ver un poco cómo esta clasificación enfoca el diagnóstico en biopsias pequeñas, diferenciando las del diagnóstico de las piezas de resección. El 70% de los carcinomas de pulmón se diagnostican en estadios avanzados no quirúrgicos, de manera que el diagnóstico debe hacerse en estos casos en muestras pequeñas, biopsias o muestras de citología, muestras de tejido o muestras de citología. Hasta hace unos años, el diagnóstico en biopsias pequeñas alcanzaba con informar carcinoma de células pequeñas o carcinoma no de células pequeñas. Actualmente, la terapia dirigida, personalizada, requiere un diagnóstico de tipo histológico para todos los tumores, porque hay diferentes drogas para adenocarcinomas y carcinomas de células escamosas que tienen diferente eficacia y diferente respuesta entre unos y otros. Entonces, el diagnóstico en biopsias pequeñas debe diferenciar carcinomas escamosos de adenocarcinomas. Estos 4 adenocarcinomas, que los hubiéramos llamado carcinomas no de células pequeñas, porque ninguno tiene ni diferenciación, no tiene puentes, no tiene queratina de ningún tipo, no tiene mucina y no forma glándulas. Entonces, la indicación es diferenciar estos para poder hacer diagnóstico entre adenocarcinoma y escamoso con el inmunofenotipo. El perfil inmunofenotípico del adenocarcinoma característicamente es el TTF1 positivo, marcador nuclear específico de adenocarcinoma, altamente sensible y específico de adenocarcinoma, P40 negativo, marcador de carcinoma escamoso, y la napsina A, que es un marcador de la proteína del surfactante, es positiva en los adenocarcinomas. El perfil inmunofenotipo del carcinoma escamoso es TTF1 negativo, P40 positivo, difuso e intenso, y si tenemos suficiente muestra y queremos hacer otra técnica, las citoqueratinas de alto peso, como las 5 o las 5,6, son positivas en los carcinomas escamosos. Pero, como esta muestra pequeña, es muy pequeña, las vieron ustedes, tiene 3 milímetros, 4 en el mejor de los casos, y muchas veces 1 o 2 nada más, con esta muestra se requiere hacer diagnóstico histológico, hacer diagnóstico del tipo celular y después de la inmunohistoquímica tenemos que reservar material para poder hacer determinaciones moleculares que hoy en día están indicadas en los carcinomas de pulmón. Entonces, para no gastar mucho la muestra, se ha restringido el panel para diferenciar adenocarcinomas de carcinomas escamosos a 2 marcadores, TTF1 y P40, de manera que podemos tener todas las combinaciones y de acuerdo a los resultados vamos a informar TTF1 positivo, P40 negativo, carcinoma no de células pequeñas con inmunofenotipo de adenocarcinoma. TTF1 negativo, P40 positivo,
lo vamos a llamar carcinoma no de células pequeñas con inmunofenotipo de carcinoma escamoso, y cuando la tinción es dudosa o ambos son negativos, lo seguimos llamando carcinoma no de células pequeñas con una sigla en inglés, NOS, No Otherwise Specification, no especificado de otra manera. Se han identificado cientos de mutaciones en cáncer de pulmón asociados y no asociados al tabaquismo. Las mutaciones cambian con el tiempo y hay diferencias entre las mutaciones del tumor primario y las de sus metástasis. En los últimos años, el desarrollo de terapéuticas con blancos moleculares y de inmunoterapia han determinado la necesidad de efectuar test moleculares sobre la muestra en la que se efectúa el diagnóstico del cáncer de pulmón. Hablamos recién de la necesidad de resguardar la muestra para ese fin. Los tratamientos de inmunoterapia aprobados en la actualidad están asociados a la determinación por inmunohistoquímica de PDL1 que evalúa los linfocitos intratumorales. Las determinaciones moleculares son buscando biomarcadores de respuesta terapéutica, están indicados en pacientes potenciales candidatos al tratamiento. Actualmente los inhibidores de la tirosinquinasa son el tratamiento farmacológico estándar para los casos avanzados de adenocarcinomas con mutaciones del factor de crecimiento epidérmico y funciones del ALK. Las determinaciones que se hacen actualmente son para inhibidores de la tirosinquinasa, las mutaciones del gen del factor de crecimiento epidérmico, que se presentan en el 10 al 20% de los adenocarcinomas de la población occidental. Los asiáticos se presentan mucho más frecuentemente. Estas mutaciones se determinan por PCR y secuenciación. Para los inhibidores de la proteína de fusión de ALK, el gen de fusión ML4-ALK da lugar a una proteína quimérica con actividad oncogénica. Esto se presenta en un bajo número de pacientes, aproximadamente del 3 al 6% de los adenocarcinomas. La determinación del rearreglo del gen ALK se determina por FISH o por inmunohistoquímica. FISH es inmunohibridización in situ fluorescente. Para los inhibidores del gen de fusión ROS1 es un receptor tirosinquinasa de la familia de receptores de la insulina. Se presenta en aproximadamente 2% de los adenocarcinomas de pulmón en pacientes nunca fumadores y se detecta por FISH. Y los inhibidores dirigidos contra el gen RET, el gen RET es un gen de fusión que se presenta en aproximadamente el 2% de los pacientes con adenocarcinoma de pulmón. En estos gráficos de torta podemos ver la distribución de los diferentes tipos de mutaciones que se conocen hasta ahora, o casi hasta ahora, en cáncer de pulmón, diferenciados por poblaciones. Fíjense que el gráfico de la izquierda de la población asiática, el factor de crecimiento epidérmico compromete aproximadamente a la mitad de la población. En cambio, en la población occidental es mucho menos prevalente. Estos gráficos se modifican año a año, mes a mes, porque se van desarrollando investigaciones permanentemente y el genoma del cáncer de pulmón describe nuevos genes conductores como posibles blancos terapéuticos. Generalmente afectan una pequeña fracción de casos de carcinomas no de células pequeñas. Con esta hermosa flor de pecas rojas que fotografié en el sur de Chile, pasamos a otro tema. Los tumores neuroendocrinos en la clasificación de la OMS están juntos, todos en un grupo, y que está constituido por el tumor carcinoide típico, tumor carcinoide atípico, carcinoma de células pequeñas y carcinoma neuroendocrino de células grandes.
Con respecto a la nomenclatura, quiero decir que el nombre tumor carcinoide es una vieja nomenclatura que está muy lejos de representar los carcinomas, que en realidad son los tumores carcinoides. Se sigue utilizando porque es una nomenclatura muy arraigada en la literatura médica por ahora. El carcinoma de células pequeñas, por definición, es un carcinoma neuroendocrino y en su nomenclatura no debe utilizarse la palabra neuroendocrina. Y en cambio, para el carcinoma neuroendocrino de células grandes, sí es necesario decir carcinoma neuroendocrino de células grandes, porque es un tipo dentro del grupo de los carcinomas de células grandes. Todos los tumores carcinoides son malignos, insisto en eso. Comprenden menos del 2% de todos los tumores de pulmón, pueden ser centrales o periféricos, muchas veces son polipoides, ocupando la luz bronquial. Miden desde medio centímetros a 10 centímetros, pero el promedio es de 3 centímetros de diámetro. Y arquitecturalmente tienen una arquitectura neuroendocrina a la que llamamos así cuando forma rosetas o empalizadas. La citología en general es monomorfa. Vemos macroscópicamente un tumor carcinoide bien circunscripto, pequeño, de 2,5 centímetros, situado en la luz de un bronquio. Vemos un corte histológico transversal de todo el tumor, a donde vemos el anclaje del tumor a este sector del bronquio y el resto está creciendo de manera vegetante, polipoidea, adentro de la luz bronquial. Microscópicamente está constituido por células, por diferentes patrones. Acá vemos nidos de células uniformes delimitadas por delgados tractos conectivos con muchos vasos capilares, o un patrón trabecular que forma trabéculas también alrededor de vasos capilares. Desde la microscopía electrónica se caracterizan por la presencia de gránulos electrodensos neurosecretorios. Antes se hacía microscopía electrónica o técnicas de plata para diagnosticar la diferenciación neuroendocrina. Actualmente eso fue reemplazado por la inmunohistoquímica. Así tenemos acá dos formas de carcinoides. Vemos que la citología es bien monomorfa y son células de tamaño moderado, de citoplasma eosinófilo o anfófilo, a veces medio granular, de formas poliédricas, y los núcleos son monomorfos y centrales. Es muy difícil encontrar mitosis. La diferenciación neuroendocrina hay que confirmarla haciendo marcadores de diferenciación neuroendocrina. Los que más usamos son cromogranina, sinaptoficina y CD56. El carcinoide atípico se diferencia del tumor carcinoide típico porque tiene más número de mitosis y porque tiene necrosis. Esta necrosis no debe ser extensa, debe ser una necrosis puntual. Acá vemos una tabla donde diferenciamos el típico del atípico. Ambos tienen la misma arquitectura característica neuroendocrina. El carcinoide típico tiene hasta 2 mitosis cada 2 milímetros cuadrados de tumor, que es aproximadamente 10 campos de gran aumento, varía esto con los microscopios, y el carcinoide atípico de 2 a 10 mitosis cada 2 milímetros cuadrados de tumor. El carcinoide típico no tiene necrosis y el atípico tiene necrosis puntual o focal. Esto diferencia el pronóstico.
Las metástasis ganglionares se presentan en hasta el 15% de los carcinoides típicos, en cambio hasta el 70% de los atípicos las presentan. Y la sobrevida a 5 años es muy alta en el carcinoide típico y en el atípico se reduce a la mitad. El carcinoma de células pequeñas es un carcinoma neuroendocrino de alto grado. Más o menos es alrededor del 15% de todos los cánceres de pulmón, es fuertemente relacionado con el tabaquismo, son muy agresivos, rápidamente invaden el mediastino, ganglios mediastinales y ensanchan el mediastino. El 70% de los pacientes se diagnostica en estadios avanzados y frecuentemente desarrollan síndromes paraneoplásicos. Acá observamos dos imágenes macroscópicas de carcinoma de células pequeñas, en la que observamos la característica particular que tienen del crecimiento neoplásico blanquecino amarillento, siguiendo, extendiéndose a lo largo de los bronquios y vasos. Acá en este corte observamos varios ganglios iliares comprometidos por la neoplasia. Las células del carcinoma de células pequeñas tienen muy escaso citoplasma, prácticamente no se les ve, con técnicas con hematoxilina y eosina, una cromatina muy densa o a veces granular, el nucleolo tampoco se ve por la característica cromatínica, un número de mitosis muy alto que puede llegar a 60 o 70 mitosis, cada 10 campos de gran aumento, zonas extensas de necrosis y amoldamiento nuclear. Cada núcleo se amolda junto con otro. Acá observamos un carcinoma de células pequeñas obtenido por una biopsia endobronquial, en donde vemos que el revestimiento epitelial está ulcerado, y el tumor tiene una basofilia intensa determinada por esta proliferación de células pequeñas que tiene la característica de ser muy friable. La cromatina de estas células es muy friable y muy fácilmente los núcleos se rompen y se hacen como bandas estiradas de cromatina. Otra de las características, también debida a la friabilidad de estas células, es en esta gran zona de necrosis, extensa necrosis, vemos la impregnación cromatínica de las paredes vasculares. Este fenómeno se llama fenómeno de Azzopardi. El patrón de inmunomarcación de los carcinomas de células pequeñas es con marcadores neuroendocrinos que son expresados por ellas, en este caso sinaptofisina. También, como en los carcinoides, marcamos con cromogranina y con CD56. En general se marca con por lo menos 2 marcadores. Y los carcinomas de células pequeñas son casi siempre positivos con TTF1. No solamente los carcinomas neuroendocrinos de pulmón son positivos con TTF1, también los de otros sitios de la economía. Expresan citoqueratina en muy bajo número de células en general, ¿no? Es una expresión escasa de citoqueratinas. Y acá observamos la única variante del carcinoma de células pequeñas, que es el carcinoma de células pequeñas combinado. En este caso, combinado un carcinoma de células pequeñas con todas sus características, combinado con un carcinoma de células escamosas, y en este caso un carcinoma de células pequeñas combinado con un adenocarcinoma. Así, estos tumores los diagnosticaríamos como carcinoma de células pequeñas combinado con carcinoma escamoso para uno y carcinoma de células pequeñas combinado con adenocarcinoma. Esa es la forma de diagnosticarlos.
El carcinoma neuroendocrino de células grandes tiene una fuerte asociación con el tabaquismo, es un tumor de alto grado de malignidad, igual que el carcinoma de células pequeñas. Más frecuentemente es periférico, pero puede ser central. Tiene diseminación linfática regional, extrarregional, homolateral y contralateral. El carcinoma neuroendocrino de células grandes es un carcinoma no de células pequeñas que tiene un patrón histológico neuroendocrino, o sea, muestra rosetas y empalizadas periféricas, y que requiere confirmar su diferenciación neuroendocrina por inmunohistoquímica, por microscopía electrónica no se hace en la práctica de rutina, se puede confirmar también por ella, y su variante es el carcinoma neuroendocrino de células grandes combinado, que puede ser combinado con cualquier otro carcinoma. Está constituido por células grandes de nucleolo prominente, esa es la diferencia fundamental con el carcinoma de células pequeñas, que aunque parezca mentira, aunque uno es de células grandes y otro de células pequeñas, a veces es un caso de diagnóstico diferencial. Tiene tantas mitosis como el carcinoma de células pequeñas, más de 10 por cada 10 campos de gran, más de 11 por cada 10 campos de gran aumento. Un índice de proliferación muy alto y extensas áreas. Esta es la característica principal del carcinoma neuroendocrino de células grandes, en el que vemos grandes nidos de células de diferentes formas, tipo rompecabezas, constituidas por células que tienen una empalizada periférica y los centros con un gran foco de necrosis. Necrosis central. Acá observamos lo mismo, en otro caso exactamente lo mismo, esta necrosis acá lo mismo, este es un mayor aumento de este caso. Acá observamos que las células tienen un nucleolo muy conspicuo, muy evidente ese nucleolo, y la otra característica es que la necrosis es una necrosis abrupta, no hay transición, pasa de la celularidad a la necrosis. Por supuesto, como dije antes, hay que confirmar su diferenciación neuroendocrina con marcadores neuroendocrinos. Dentro de las lesiones preinvasoras, la lesión preinvasora del epitelio neuroendocrino es la hiperplasia difusa idiopática de células neuroendocrinas. Es una proliferación de células que están confinadas al epitelio bronquiolar sin atravesar la membrana basal y están constituidas por un número incrementado de células en condiciones normales, las células neuroendocrinas con técnicas de hematoxilina y eosina para el ojo no habituado no se ven. Para verlas hay que marcarlas con marcadores neuroendocrinos, en este caso la marcación parda con cromogranina. Y en condiciones normales hay una célula cada varias células, una célula muy de tanto en tanto neuroendocrina en condiciones normales. Cuando hay una célula alineada al lado de la otra o formando un grupo de células neuroendocrinas, eso ya se considera una hiperplasia. Bueno, con esta mata de flores vamos a pasar al último grupo de los tumores. Los carcinomas de células grandes son carcinomas no de células pequeñas que no tienen diferenciación citológica, arquitectural ni inmunofenotípica de carcinomas de células pequeñas, de adenocarcinomas o de carcinomas de células escamosas. Es un diagnóstico de exclusión. Esto en medicina quiere decir que hay que recurrir a todos los recursos para tratar de clasificarlos dentro de alguna de las entidades que definimos recién, y si no cumple
con encasillarse en alguna de esas categorías, entonces le queda el nombre de carcinoma de células grandes. Antes, hace unos cuantos años, había muchos más carcinomas de células grandes, porque muchos de los que antes llamábamos carcinomas de células grandes, hoy, con la diferenciación inmunofenotípica de los tumores, los llamamos carcinomas poco diferenciados, adenocarcinomas poco diferenciados o carcinomas escamosos poco diferenciados, si le demostramos diferenciación inmunofenotípica de alguno de aquellos. Entonces cada vez esto, que era una especie de bolsa en la que quedaban muchos tumores, se va achicando. El diagnóstico definitivo requiere el estudio completo de la pieza quirúrgica. Son tumores grandes, periféricos, en general. Acá observamos dos casos y vemos que se trata de células grandes con amplio citoplasma, que puede ser más anfófilo o más eosinófilo, con marcado pleomorfismo nuclear. Pueden tener nucleolo evidente, la cromatina granular, la cromatina además marginada contra la carioteca. Y en las que no debemos encontrar ni diferenciación glandular ni diferenciación escamosa. En la foto de la derecha hay un cierto aspecto pavimentoide, pero realmente vemos los espacios intercelulares y no hay puentes intercelulares. Y esto, que podríamos confundir con un disqueratocito y podríamos decir es un carcinoma escamoso, no tenemos la certeza de que eso sea un disqueratocito. Perfectamente pueden ser células apoptóticas. Carcinoma pleomórfico. Por definición es un grupo de carcinomas no de células pequeñas de pulmón, constituido por células gigantes neoplásicas y o células fusiformes neoplásicas. Muchas veces en muchos tumores hay células neoplásicas gigantes o células fusiformes neoplásicas, tanto en adenocarcinomas como en carcinomas escamosos las hay. Pero estas tienen que estar en un volumen considerable, que debe ser superior al 10% del tumor, para que formen parte del diagnóstico. Los carcinomas pleomórficos puros, o sea, el constituido exclusivamente por células fusiformes o por células gigantes o por ambas, son muy raros. Son más comunes los combinados con adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas, carcinomas no de células pequeñas. Son muy agresivos, tienen muy mal pronóstico, frecuentemente son periféricos y grandes. Vamos a ver algunos casos muy rápidamente. El carcinoma de células fusiformes y de células gigantes es un carcinoma constituido por células gigantes neoplásicas, que no tienen que ser células gigantes multinucleadas inflamatorias, tienen que ser neoplásicas, y células fusiformes neoplásicas. Este tumor, constituido por estos dos tipos celulares, pueden estar ambos tipos entremezclados o diferenciados en dos zonas en las que adyacentes. Acá vemos un carcinoma pleomórfico combinado en el que observamos un componente de células fusiformes neoplásicas y un componente de adenocarcinoma. Acá vemos un carcinoma de células fusiformes, tiene algunas células pleomórficas gigantes entremezcladas, pero son muy pocas,
Esto ha sido diagnosticado como carcinoma de células fusiformes y un carcinoma de células gigantes puros. Fíjense que estas células gigantes son francamente neoplásicas y muchas de ellas tienen polimorfonucleares en su citoplasma. Es un fenómeno muy común que desarrollan estas células que se llama emperipolesis y que se trata de un fenómeno de ingreso de polimorfonucleares que no es fagocitosis. El carcinosarcoma es un carcinoma no de células pequeñas combinado con un componente tumoral sarcomatoso, que sea, en general es hueso neoplásico maligno, músculo neoplásico maligno o cartílago neoplásico maligno. O sea, un carcinoma no de células pequeñas, que puede ser un carcinoma de células escamosas, un adenocarcinoma o un carcinoma de células grandes con un componente de osteosarcoma o de leiomío o de rhabdomíosarcoma o de condrosarcoma. El siguiente paso a diagnosticar un carcinoma o cualquier tumor es estadificarlo. Estadificarlo es una forma de evaluar cuál es el grado de extensión del tumor. Lo que hacemos los patólogos es la estadificación patológica, por eso le ponemos el prefijo P, es la estadificación postquirúrgica sobre la pieza de resección. Clínicamente, el imagenólogo, el médico tratante, el oncólogo, estadifican con las imágenes, pero la estadificación definitiva va a ser con la pieza siempre que exista esa pieza, siempre que se trate de un caso operable. Es el factor predictivo de sobrevida más importante. Se utiliza para carcinomas no de células pequeñas, para carcinomas de células pequeñas y para tumores carcinoides. Para poder estadificar la estadificación patológica requiere una muestra que incluya todo el tumor, de manera que se pueda medir todo el tumor en sus tres medidas para definir cuál es el diámetro mayor y ese va a ser el T. La evaluación del estado ganglionar requiere de una biopsia ganglionar evaluable. A veces se hacen punciones para estadificar ganglios y a veces se reseca el ganglio para estadificarlos. Y la evaluación del componente M, metástasis a distancia, implica estudio microscópico, de manera que el M en el mismo acto quirúrgico casi nunca lo va a poder decir el patólogo con el estudio de su pieza. Para definir el descriptor T, requerimos entonces la pieza de resección o una biopsia adecuada que permita que tenga el tumor entero y permita medir adecuadamente el diámetro tumoral mayor. Así estadificamos PT y S a los carcinomas in situ, a los que agregamos A y S para el adenocarcinoma in situ y S y S para el carcinoma escamoso in situ. Utilizamos las siglas en inglés. PT1 es un tumor de hasta 3 centímetros de diámetro sin compromiso de pleura visceral. MI, agregamos el sufijo MI para el adenocarcinoma mínimamente invasor, del que hablamos hace un rato. PT2 es un tumor de entre 3 y 5 centímetros de diámetro o que invade la pleura visceral. PT3 es un tumor que mide entre 5 y 7 centímetros de diámetro o que invade la pleura parietal o la pared torácica o que tenga otro nódulo en el mismo lóbulo. Lo que se podría considerar una metástasis intralobar, pero se lo estadifica incrementando el grado del T. PT4 es un tumor que mide más de 7 centímetros o un tumor de cualquier tamaño que invade el diafragma, el mediastino o cualquiera de las estructuras del tórax. O otro nódulo
o nódulos tumorales separados en otro lóbulo homolateral. Acá tenemos un cuadro de cómo se clasifica la estadificación en la pleura, para el que tenga interés. El componente N requiere el estudio microscópico de un ganglio linfático. Así, N0 es ausencia de metástasis ganglionar, N1 si compromete los ganglios entre los grupos 10 y 14, N2 si compromete los ganglios más alejados, que son los mediastinales y subcarinales homolaterales, y N3 cuando compromete ganglios mediastinales o iliares contralaterales o el ganglio supraclavicular. Y para el PM tenemos que aclarar que PM1A estadifica cuando hay un nódulo tumoral separado en el pulmón contralateral. Como dijimos al comienzo, las metástasis son los tumores más comunes en pulmón. Un tercio de los pacientes que mueren por cáncer en las autopsias tienen metástasis pulmonares. Generalmente son múltiples, circunscriptas y imagenológicamente dan esta imagen que se llama ensuelta de globos. Acá vemos una pieza macroscópica donde observamos las múltiples imágenes nodulares circunscriptas, muchas de las cuales son pleurales. Acá vemos a la derecha vemos una pieza no fijada, una pieza en fresco, en donde observamos las múltiples imágenes nodulares, vemos cómo sobreelevan de manera nodular la pleura. En este caso vemos múltiples metástasis. En el caso del pulmón fijado, a la izquierda vemos metástasis de diferentes tamaños, seguramente provenientes de diferentes sueltas de células neoplásicas. Si vemos estas, las más grandes, en las que podemos ver bien la superficie de corte macroscópicamente, vemos que tienen zonas de necrosis y tienen un color blanquecino amarillento que es igual a la superficie de corte de los carcinomas renales de células claras, y efectivamente esta es una metástasis de carcinoma renal de células claras. Bueno, con esta apacibilidad, después de tantos tumores, les agradezco el haberme escuchado. Gracias.